Dios les bendiga, mis amados hermanos de Casa Carismática Belén. Les saluda el pastor Milciades Escudero. Para mí es una gran alegría, un gran privilegio estar con ustedes nuevamente y esta vez para compartir una palabra de parte de Dios en este domingo 14 de junio. Vamos a compartir una palabra que sabemos y estamos seguros que va a ser de bendición para todos ustedes. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 35 de Génesis. Capítulo 35 de Génesis, y vamos a compartir allí una palabra que la hemos titulado Los beneficios de la vida de altar. Preste la atención a esta palabra, los beneficios de la vida de altar. Eso es lo que quiero compartir con usted, y Génesis capítulo 35 va a ser nuestra referencia y dice de la siguiente manera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me apareció en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Padre, te bendecimos. Sabemos que tu palabra está bendecida, bendícela aún más. Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, que dé fruto a 100 por 1 y que ayude a fortalecer la fe, el ánimo y la vida, Señor, de todos mis hermanos de Casa Carismática Belén, Padre. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial y creemos que este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo va a ser un tiempo de bendición. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. El capítulo 35 de Génesis nos da una ilustración acerca de lo que es los beneficios de la vida de altar. Aquí Jacob está en un momento muy difícil de su vida, donde sus hijos en el capítulo anterior habían cometido un acto a donde habían asesinado de una manera cruel y de forma traidora a los hijos de Siquem, porque habían deshonrado a su hermana Dina. Usted y yo conocemos la historia, a donde ellos le dicen a los hijos de Siquem que si quieren ser parte del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse. Ellos se circuncidan para ser parte del pueblo de Israel. Y cuando todos los hombres están en el dolor de la circuncisión, los hijos de Jacob entran y asesinan a todos los hombres. Ahora Jacob está asustado porque cree que todos los pueblos de alrededor van a venir contra él, puesto que todo el mundo vio esto como un acto injusto en ese momento. Entonces, el capítulo 35
está lo que es la reacción de este hombre llamado Jacob y la forma en la que Dios le habla y los principios que se extraen de ahí, de cómo Dios trató con este hombre en un momento de temor, en un momento, podemos decir así, de desesperación y de angustia, donde Jacob no sabía qué hacer. En un momento donde está con miedo porque no sabe cuál va a ser la reacción de las demás naciones. En el versículo 1 dice que dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Interesante que en este momento de la vida de este hombre, Dios no le dice que lo va a defender, no le dice que va a derrotar a sus enemigos. Dios lo manda a él, le ordena a Jacob a que nuevamente vuelva al lugar, que suba a Betel y se quede allí y haga un altar al Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Entonces aquí Génesis 35, donde Moisés registra esta historia, el autor está mostrando cómo Dios se manifestó a Jacob en un momento de temor, dándole una lección de cómo enfrentar las situaciones difíciles con la ayuda de él y no con fuerzas humanas. Jacob era un hombre acostumbrado a hacer las cosas con sus fuerzas humanas. Al parecer, al ver las palabras de Dios en el versículo 1, esto parece estar dando a entender que Jacob, aparte de ser un hombre que peleaba con sus propias fuerzas, parece que también era olvidadizo. Porque tiene que ser que él tenía otro pensar. Tenía el deseo de tomar otro rumbo cuando Dios le ordena que vuelva al lugar del altar, que vuelva al lugar a donde Dios se le había aparecido a él en otro momento angustioso de su vida que ya había pasado. Muchos de nosotros a veces pensamos que las cosas que Dios hace con nosotros tienen que quedar en el olvido. No, una de las cosas que yo siempre he dicho y he podido apreciar a través de la Biblia es que una de las cosas, uno de los aspectos que ha llevado al pueblo de Dios al fracaso siempre ha sido cuando el pueblo se ha olvidado de lo que Dios ha hecho con ellos en el pasado. Cuando el pueblo se olvida de lo que Dios ha hecho, el pueblo se desenfrena, el pueblo toma otro rumbo, y este fue el fracaso que tuvieron las generaciones que vinieron después de este gran hombre llamado Josué. Entonces, mis hermanos, al igual que Jacob, la vida cristiana también está llena de pruebas. Nuestra vida cristiana también está llena de problemas y de dificultades, problemas y pruebas que en esta vida, mientras estemos aquí, van a ser inevitables, y son pruebas y dificultades que muchas veces no quisiéramos tener ni enfrentar, pero que tenemos que enfrentarlas. Enfrentarlas, mis queridos hermanos, creyendo en Dios, creyendo que Dios hará, confiando en el Señor, descansando en su poder. Entonces, por eso hoy yo quiero instruir al pueblo, a ustedes, en cuanto a la importancia de ser creyentes de altar. Hoy quiero animarlos, mis hermanos, a ser personas de altar, porque las pruebas, las dificultades, mientras estemos aquí, van a continuar, no se van a detener. Entonces, tenemos que aprender este principio de ser personas de altar. Y una de las grandes responsabilidades que nosotros como cristianos debemos enfrentar como creyentes es la de cuidar, de no exaltar el carácter humano por encima de la confianza en Dios. Ese fue una de las grandes debilidades que tuvo este personaje Jacob, un hombre de fe, y por eso es importante cuando vemos en la Biblia la vida de los patriarcas, cuando los escritores narran lo que es la relación con Dios que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, que fueron hombres de fe, hombres que tuvieron la responsabilidad de transmitir la fe a sus generaciones. Es interesante ver el trato de Dios con los hombres de fe, porque allí se ve las debilidades de los hombres de fe, se ve su fortaleza también y cómo Dios trató con ellos. Y esta es una de las cosas que Dios le está tratando de enseñar a Jacob,
que los problemas no se deben enfrentar con las fuerzas de uno, sino con las fuerzas, con la confianza y con la ayuda de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos ser personas de fe, pero todo lo hacemos con nuestras propias fuerzas, todo lo hacemos con nuestra sabiduría, poniendo nuestra sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Y cuando comenzamos a creer que nuestras estrategias y que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios, y empezamos a hacer las cosas así, hermano, comenzamos a exaltar el carácter humano. Y Jacob tenía esta debilidad. Jacob era un hombre que exaltaba su carácter humano, y aquí Dios está tratando con él, porque al parecer aquí el hombre al menos tenía ya los oídos abiertos, el corazón dispuesto a escuchar al Señor. Y aquí obedece. Esta es la parte buena, que aquí obedece y va al lugar a donde Dios le dijo que fuera, al lugar del altar. Él regresó. Entonces, nosotros por eso tenemos que ser personas, acostumbrarnos en esta vida, mientras que Cristo no haya venido, mientras que Cristo no haya levantado a su iglesia, debemos de ser personas de altar siempre. Personas que exalten a Dios, una persona de altar es una persona que la confianza en Dios siempre está por encima de la confianza humana. Entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí en esta historia, después que Jacob sale, ¿verdad? Sale con su familia y manda a su familia que saque los dioses que estaban en ellos. Déjeme decirle que Jacob no era idólatra, Jacob no adoraba a dioses. Sus mujeres que estaban allí, sus familiares que estaban allí tenían dioses allí guardados. Pero esto no era que ellos lo adoraban, sino que en la costumbre de los pueblos de aquellas épocas se creían que estas estatuas eran de buena suerte o de buen presagio. Y al parecer aquí la familia de Jacob todavía parece que tenía esta tendencia. Entonces Dios le ordena, ¿verdad?, que a Jacob que le diga a su gente que saquen eso de ellos. Ya Jacob aquí parece que por el trato que Dios había tenido con él en los capítulos anteriores, ya tenía un corazón dispuesto a oír la voz de Dios, porque Dios le está dando órdenes y él está obedeciendo. Entonces aquí se extrae esta lección de los beneficios de la vida de altar. Y voy a hablar de 3 beneficios de la vida de altar que todo creyente debe conocer para poder ser personas de altar. Entonces, la primera lección que se desprende de esta enseñanza, de esta historia, es que el primer beneficio del altar es que el altar expresa una relación personal con Dios. Cuando tú eres un hombre de altar, cuando tú eres una mujer de altar, tu vida expresa, no es que dice, expresa de una manera racional que tú tienes una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el altar, mis hermanos, es el tiempo, el altar es el lugar que nosotros le damos a Dios. Es el lugar que tiene Dios en tu vida y es el tiempo que tú le das a Dios en tu vida. Yo cuando soy una persona de altar, expreso que Dios en mi vida tiene su tiempo. Dios en mi vida tiene su lugar. Para ellos, para los antiguos, el altar era quizás un lugar físico donde ellos iban y allí se encontraban con Dios de una manera física, en el espacio físico, pero en realidad el altar estaba en el corazón. Que ellos llegaran a un lugar para decir que este era el lugar del altar era algo que tenía un significado espiritual para ellos. Ok, este es el lugar donde yo me encuentro con Dios, pero el verdadero altar está dentro del corazón. El verdadero altar lo tengo aquí dentro de mi corazón. Y cuando alguien es una persona de altar, los hombres de altar son personas que nunca están caídos. Los hombres de altar pueden pasar cualquier dificultad en la vida, pero los hombres de altar nunca van a ser vencidos. Pueden ser afligidos en un momento dado. Un hombre de altar puede pasar una tristeza,
puede vivir un momento angustioso, pero usted nunca verá un hombre de altar derrotado por una situación. Puede atravesar una situación difícil, pero usted nunca verá a un hombre de altar derrotado por una situación terrenal. Hermanos, cuando hay altar, hay tiempo para Dios, y cuando hay altar, nosotros vamos a estar en pie, firme ante cualquier situación que suceda o que se presente en nuestras vidas. Cuando hay vida de altar, nosotros expresamos lo siguiente. La vida de altar expresa algunas cosas, como por ejemplo, el hombre de altar dice con su vida: yo confío en el Señor. El hombre de altar dice con su vida: yo dependo del Señor. Ser una persona de altar es saber vivir una vida de confianza en Dios y saber vivir una vida de dependencia al Señor. Entonces, hermanos, en el altar la humanidad se quebranta. Sí, escuche esto, en el altar la humanidad se quebranta, porque en el altar nosotros reconocemos que no es nuestra fuerza, sino la de Dios. En el altar reconocemos que tenemos que depender de Dios. El altar, la vida de altar, expresa la humillación del hombre, como dice el apóstol Pedro en su primera carta: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. El corazón quebrantado en el altar gime diciendo: Señor, levántate por mí. Y esto era lo que Dios quería que Jacob aprendiera en esta situación que ahora estaba viviendo. El altar expresa todo esto, mis hermanos. El altar es un lugar de beneficio, porque el altar es un lugar de respuesta. El altar es un lugar a donde Dios nos trae a memoria las cosas que Él ha hecho por nosotros. En el altar, mis hermanos, siempre, escúchame, vamos a recordar lo que Dios hizo una vez con nosotros. Yo quiero decirte que lo que Dios hizo ayer, que el milagro que Dios hizo ayer, que la provisión milagrosa que Dios trajo ayer, que la puerta abierta que Dios abrió ayer, yo quiero decirte que en el altar tú vas a entender que ese Dios sigue abriendo puertas hoy, que ese Dios sigue proveyendo hoy, que ese Dios sigue sanando hoy, que ese Dios sigue haciendo cosas milagrosas hoy. Cuando nosotros perdemos de vista esa vida de altar, comenzamos a olvidarnos de las cosas que Dios hace. Comenzamos a olvidarnos de las cosas que Dios puede hacer todavía. Comenzamos a olvidarnos de que Dios está sentado en su trono, alto y sublime. Y el que Él esté sentado en su trono, recordemos, mis hermanos, que en Apocalipsis 4 Juan ve ese trono y dice Juan: he aquí, yo estaba en el Espíritu y una puerta abierta en el cielo, y en el cielo un trono establecido. Ahí está establecido ese trono. Habla de poder, habla de majestad, habla de autoridad, habla de control. Ese trono está establecido. Y Dios, cuando somos personas de altar, nos recuerda. Hace poco, mis hermanos, se lo digo a base de testimonio. Hace poco teníamos una situación aquí, mis hermanos, donde en casa, donde todo se acabó. De todo. Hay situaciones que vienen a la vida, mis hermanos, donde cuando hay una cosa, hay todo. Y cuando se acaba una, se acaba todo. Y yo, mis hermanos, estaba aquí de madrugada y supe que no había nada en la casa. Y fui a la sala de mi casa a las 2 de la madrugada y fui al altar de Dios. Y levanté mis manos y oré a Dios por provisión. Y al día siguiente, Dios de manera milagrosa trajo provisión a casa. Nosotros podemos estar viviendo ahora mismo tiempo de crisis, de problema,
de situaciones angustiosas, pero no nos olvidemos del altar de Dios, porque en el altar de Dios hay respuesta. En el altar de Dios, Dios le recuerda algo a Jacob, y quiero que usted se dirija al versículo 11, porque es poderoso lo que está allí. Ahí en el versículo 11, el Señor le recuerda a Jacob lo siguiente. Dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Le está diciendo en el 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. En el versículo 12 el Señor le está recordando a Jacob, yo no me he olvidado de la promesa que hice a tu descendiente. Yo no me he olvidado la promesa que hice a tus padres. No he olvidado la promesa que te hice a ti. Y aquí en el altar Dios estaba reiterando su promesa en un momento de dificultad. Y en el versículo 11 le está recordando que Él es el Dios omnipotente, es decir, el Todopoderoso, y le da una orden después que le recuerda que Él es el Todopoderoso. Crece y multiplícate. No te detengas aunque haya problemas, Jacob. No te detengas aunque estés viviendo esta angustia. No te detengas aunque tus hijos acaban de hacer, vamos a decirlo en buen panameño, aunque tus hijos acaban de hacer esta trastada. No te detengas. Yo soy el Dios omnipotente. Hermano, en esta tierra puede pasar lo que sea, pero Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo el omnipotente, el Dios de todos los tiempos. El Dios, mis hermanos, que no cambia. El Dios que su poder nada puede con su poder. No hay nada que se resista al poder de Dios en esta tierra. Y en ese altar, Dios le recordó esto a Jacob. Se lo tuvo que recordar. Y el segundo beneficio del altar es que el altar es un lugar de cambios. En el versículo 10, el Señor le dice a Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Cambios. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Y el motivo era porque Jacob había cambiado. Había una nueva personalidad en él. Este hombre ahora estaba escuchando la voz de Dios. Y en ese nuevo nombre, en este cambio que Jacob está conociendo aquí en el altar, está dando a entender que Dios a los hombres de altar le forma el carácter. El altar es un lugar de formación. Los hombres de altar, Dios los llama a hacer cambios. Formación de carácter. Miren lo que hizo Jacob en el verso 2. Se deshizo de todos los ídolos para ahora confiar plenamente en Dios. Adquirió compromiso al edificar un altar, a volver al lugar. Está diciendo, yo soy un hombre de compromiso, cambios. El altar levantó la fe de él. Cuando él venció el temor, subió a Betel de una manera confiada. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho su obra en él. Entonces, aquí se puede ver en el versículo 5 que el hombre que tiene temor por los pueblos que están alrededor, ahora él sale y son los pueblos de alrededor los que tienen temor de él. La cosa cambió. Porque ahora estaba el que estaba caminando y el que los pueblos estaban viendo era un hombre de altar. Recibe eso, mi hermano. La obra de Dios en nosotros es posible solo después, cuando viene el cambio a través de la obediencia. Hay mucha gente que Dios tiene cosas grandes para ellos, pero todavía no la han visto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tienen que volver al altar. Tienen que sufrir un cambio en sus vidas. Hay cosas que para Dios dárnoslas primero nos transforma. Dios tiene que cambiar algunas cosas en nosotros para entregarnos otras cosas. Entonces, ¿sabes qué? Hermano, hay cosas que cuando yo no soy hombre de altar, hay cosas que comienzan a suceder en mi vida que no me van a beneficiar. Entonces aquí estamos viendo en Jacob
un cambio de carácter, ahora un hombre de compromiso y ahora un hombre de confianza. Ese fue el segundo beneficio del altar, que él se convirtió en un vaso en las manos de Dios y Dios hizo un cambio en este hombre. Dios realizó un cambio tremendo en la vida de Jacob. Y la obra de nosotros, la obra de Dios en nosotros, en tu vida, es posible solamente cuando en tu vida se da un cambio a través de la obediencia. Muchas veces el problema no es la situación, sino uno mismo. Esto era lo que Dios le estaba dando a entender a Jacob. Jacob, el problema no son tus hijos. Jacob, el problema no es el miedo. El problema no son los pueblos de alrededor. El problema, Jacob, no es la situación. El problema eres tú. Tú tienes que cambiar. Sube, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La astucia y la confianza de Jacob en su habilidad y su fuerza no le habían permitido a él que Dios hiciera lo que Dios quería hacer con él. Muchas veces la necedad del hombre detiene la mano de Dios. Muchas veces la necedad del hombre, la necedad que el hombre adopta en querer resolver las cosas a su manera, hace que la mano de Dios se detenga sobre tu vida. Dios tiene que traer un cambio. Dios tiene que golpearnos para llamarnos a un cambio para que los ojos puedan ser abiertos y podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y sobre todo entenderlo. Porque con la mente yo conozco, pero con el corazón entiendo. Y cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer, entonces yo voy a someterme al cambio que Dios quiere hacer en mi vida. Y el tercer beneficio del altar es que el altar es un lugar de fortaleza. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Así lo llamó. El altar, el tercer beneficio del altar es que es un lugar de fortaleza. A pesar que Jacob había experimentado la presencia de Dios en ese lugar anteriormente, no le había dado el lugar a ese lugar. No le había dado el lugar y no le había dado el valor a ese lugar. Como yo dije en antes, el lugar era solamente un espacio físico, pero el verdadero altar estaba en el corazón. El lugar tenía un significado. Betel, casa de Dios. Sin embargo, ahora, a través del valor que Jacob le está dando a ese lugar, él es fortalecido porque ese hombre de fe ahora erige una señal en ese lugar donde él había hablado con Dios. Dice que esa señal era una piedra y la puso y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Después de esta experiencia, en este acto simbólico, Jacob reconoce que aquel lugar del altar era de alto valor para él. Hermano, tu vida de altar, que nada la reemplace. Que nada cambie la vida de altar en ti. Reconoce que tu vida de altar es el momento donde tú te refugias en Dios. No hay duda que cuando somos fortalecidos, ahora vemos de otra manera. Anteriormente Jacob había estado en el lugar, pero esto no había significado nada para él. Ahora Jacob está y pone una señal de piedra y libación de aceite sobre ese lugar, dando a entender que ese lugar, que ese momento de altar tenía un alto valor para él, porque él había comprendido que el altar era un lugar de fortaleza, de cambio, y donde Dios recordaba sus promesas
y donde Dios se manifestaba. Dios, mis hermanos, tiene una relación estrecha, íntima con los hombres y las mujeres de altar. Por eso, en este domingo, yo quiero animarte a que hoy tomemos una decisión de ser personas de altar. Que tu tiempo con Dios, tú lo valores. Ese tiempo separado con Dios, valóralo. Que ese tiempo de altar nada lo suplante en tu vida. Entonces, mis amados hermanos, mientras estemos aquí, vamos a seguir experimentando problemas, pruebas, dificultades, pero los hombres de altar reconocen que ellos no dependen de ellos mismos. Los hombres de altar reconocen que ellos dependen de Dios. Y Dios respalda a los hombres de altar que buscan su rostro, que oran, que se humillan, que claman y que confían en Él. Que nada suplante tu tiempo de altar. Así que, mis hermanos, a partir de hoy, ya no exaltemos más el carácter humano, sino más bien confiemos más en Dios, en su poder, en su majestad y en lo que Él puede hacer. Hoy domingo, Dios nos llama a ser personas de altar. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Bendecimos esta palabra, Señor. Señor Dios de la gloria, que esta palabra haya sido bien recibida. Te pido, Padre, que mis hermanos hayan podido tomar una decisión. Señor, después de oír esta palabra, Señor, yo te pido que tú operes milagro en la vida de ellos. Que el que está esperando una puerta abierta, Señor, vea esa puerta abierta. El que está esperando un milagro de provisión, reciba ese milagro de provisión en el nombre de Cristo Jesús. Señor, a ti toda la gloria y a ti toda la honra. Bendice a mis hermanos de Casa Carismática Belén de una manera muy especial. Fortaleza, ánimo, fe y ahora altar de Dios en sus vidas. Padre, gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este precioso día y pronto nos estaremos viendo con otra enseñanza. Saludos a todos. Paz.